Vamos a ir a la palabra de Dios. Empezamos en el Evangelio de Lucas, por favor, en Lucas capítulo 2. Hoy vamos a estudiar un tema que estamos encarándolo desde distintos puntos de vista en estos últimos tiempos, en estas últimas oportunidades grandiosas que tenemos de compartir la palabra de Dios. Le he puesto un título porque después es bueno ubicar a las enseñanzas. El título que le puse es Conocerla y vivirla. Y me refiero, por supuesto, a la maravillosa palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar una pequeña porción de la vida de un gran hombre que se preparó de antemano para todas las demandas de su vida. ¿Cómo se preparó? Se preparó conociendo las Escrituras. ¿Saben a quién me refiero? Al Señor Jesucristo. Antes de vivir la palabra, tuvo que conocer la palabra, igual que necesitamos hacer cualquiera de nosotros hoy día. Le enseñaron la palabra de jovencito y veremos en un rato que la estudió de una manera muy diligente. Esto es muy obvio en todas las Escrituras. Hubo una ocasión que sus padres fueron a Jerusalén para la fiesta de los panes sin levadura. Una vez que terminó la fiesta, los padres regresaban a Nazaret. En algún momento José y María, y al decir los padres, por supuesto me refiero a su mamá María y al padre adoptivo José, porque el Padre del Señor Jesucristo todos sabemos que es Dios, nuestro querido Padre Celestial. Entonces, en algún momento José y María se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Lógicamente, como cualquiera a cargo de una criatura, regresaron a buscarlo. Venía la caravana de Jerusalén a Nazaret y ellos salieron en contra de la caravana, preguntándoles, imagina, a cada uno, ¿lo viste a Jesús? ¿Lo viste a Jesús? ¿Lo viste a Jesús? Así caminaron 3 días hacia atrás y lo encontraron. Finalmente lo encontraron. Cuando lo encontraron, estaba con los doctores de la ley, escuchándoles y preguntándoles. Tenía tan solo 12 años de edad y el conocimiento que él tenía de la palabra de su padre ya debía haber sido bastante profundo, siendo que conversaba de manera inteligente con los eruditos. Vamos a ver que él interactuaba. Lucas 2, en el versículo 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuánto aprendizaje en este registro? Si Jesús hubiese sido Dios, ¿qué necesidad tenía de hacerle preguntas acerca de la ley? Si hubiese sido Dios, te imaginas que él sabía la ley, porque la ley se le ocurrió a nuestro Dios. ¿Qué necesidad tenía de escuchar a los doctores de la ley, el inventor de la ley? Jesucristo preguntó porque como cualquier otro ser humano con interés por verdades espirituales, necesita aprender la palabra de Dios. Vamos a ver que el Señor Jesucristo participaba, que había una interacción entre los maestros que le estaban enseñando, a quienes él escuchaba y les preguntaba. En el 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Como cualquiera se podría maravillar que un jovencito de 12 años se interesara por la palabra de Dios. Él, nuestro Señor, interactuaba con los maestros, los oía, les preguntaba, les respondía lo que seguramente significa que le dirían, ¿entendiste? Sí, entendí tal y tal cosa. Había una interacción entre ellos que educaban y él que estaba siendo educado en las Escrituras. Esto muestra el interés
y muestra que él no logró este conocimiento de las Escrituras sentado y esperando revelación del Padre Celestial. Él estudió la revelación que ya estaba escrita. Por eso el Padre le pudo añadir más a él, porque él había creído primero esta revelación, creído y estudiado esta revelación escrita. Muy bien. Lo cierto es que María y José habían perdido al Mesías. ¿Te das cuenta? Imagínate, yo cuando leo esto siempre cuento que una vez uno de mis hijos se me escapó de la vista en un supermercado creo que fue un segundo partido en 1000, pero para mí fueron como estos 3 días que ellos caminaron. Ellos verdaderamente, no por un segundo, sino 3 días tardaron en encontrar al Mesías. Al Mesías. Como adolescente se quedó atrás sin avisar. Como Mesías se quedó aprendiendo la palabra de su padre. Qué divino este muchachito, tan jovencito, tenía la palabra de su padre ardiendo en su corazón. Y él sabía lo que la palabra, él estaba aprendiendo lo que la palabra decía de él. La palabra hablaba de él. Cuando le vieron en el 48 se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no hiciste esto? He aquí tu padre, dice ella, en realidad Dios no lo estaba buscando ella con José, el marido de ella. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿pero por qué me buscaban? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y no se refería a la carpintería, se refería a los negocios de su padre, que para ese entonces, para él era aprender quién él era. 50. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Ellos no entendieron, gracias a Dios nosotros estamos entendiendo al menos una parte de esta grandiosa palabra de Dios. Siendo tan jovencito como era, ya sabía quién era y qué deseaba hacer con su vida. ¿Cómo lo supo? Igual que lo sabés vos, igual que lo sé yo, igual que lo sabés vos. Yendo a la palabra de Dios y estudiándola. Esa es la manera más eficiente de recibir revelación escrita. El conocimiento a él le venía como nos viene a nosotros, estudiando y trabajándolo con nuestro querido Dios. Los mismos eruditos estaban maravillados con el entendimiento de Jesús. Él ya sabía cuál era el propósito de su vida y entendía desde tan joven cuál era la voluntad de Dios para él. En el versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, una cosa que un Dios como nuestro Dios, el único Dios verdadero, no necesitó nunca hacer, crecer en gracia y estatura delante de sí mismo. Él ya es Dios, no puede ser más grande que lo que es. Su Hijo, nosotros igual, podemos crecer. Bueno, el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Pasaron los años y fue bautizado en el Jordán por Juan, y poco después fue tentado por el diablo, demostrando tener mucho conocimiento de la palabra escrita. Por eso pudo responder a cada tentación con escrito está. Cualquiera que haya leído, y si no los invito a que lean, no lo vamos a hacer por brevedad. Mateo capítulo 4, creo que es del 1 al 11 o del 1 al 17, ahí está cómo fue tentado el Señor Jesucristo. Él hizo suya la palabra de Dios de tal manera que cuando fue confrontado con semejante adversidad, él respondió con escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo. La segunda vez dijo, escrito está, no tentarás al Señor, al Señor tu Dios. La tercera vez dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo sabía que estaba escrito? Porque lo había leído, lo había estudiado, lo había meditado, lo había aprendido, había adquirido conocimiento igual, con el mismo esfuerzo intelectual que tenemos que hacer todos nosotros.
Él tuvo que hacerlo como nosotros tenemos que hacerlo. Él privilegió la palabra de su Dios, entonces la estudió. Si nosotros la privilegiamos, entonces la estudiaremos. Lucas 4, por favor. Ahí nomás en el barrio. Luego de haber recibido Espíritu Santo, cuando él fue bautizado por Juan, y de haber sido tentado por el diablo, Jesús fue a enseñar a la sinagoga. Y ahí en el 4, en el versículo 17, dice, se le dio el libro del profeta Isaías. En realidad lo que se le dio fue el rollo. No había Biblias como hay hoy día. Entonces le dieron el libro del profeta Isaías. Y ahí él leyó justo hasta donde tenía que leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Atención, se estaba abriendo a la humanidad toda el ministerio de este gran hombre de Dios, el Señor Jesucristo, el primer Hijo de Dios que hubo, el Mesías, el Cristo, el Redentor. Estaba anunciando quién era y a qué había venido. Por cuanto me ha ungido, lo acababa de hacer Dios, lo había ungido como Mesías en el bautismo de Juan, y luego fue tentado y ahora estaba diciendo quién era él y a qué había venido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Imagínate por un segundo que vos fueras el Señor Jesucristo y que leyeras esto acerca de vos. Ahora, imagínate por otro segundo más que vos fueras Dios y tu Hijo estuviera diciendo eso con creencia en la palabra que hablaba de Él. Imagínate cómo te sentirías si fueras nuestro querido Padre Celestial teniendo un Hijo obediente como el Señor Jesucristo que creía la palabra de Dios a rajatabla. Es lo mismo que cuando nosotros leemos ahora en las Escrituras hoy hablan de nosotros. Cuando dice que es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Cuando dice que los hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que está en el mundo, habla de vos. Cuando dice que ahora sos hijos de Dios, habla de vos. Cuando la palabra dice que estás sentado en los lugares celestiales, habla de vos. Cuando dice que nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, habla de vos. La palabra habla de vos. Él estaba leyendo la palabra que hablaba de él. Él agarró una porción del Antiguo Testamento. ¡Qué casualidad! Justo agarra Isaías 61, que hablaba del comienzo de su ministerio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grandiosidencia! Que se haya dado esta hermosa circunstancia, que nuestro Señor Jesucristo justo, mirá vos, fue a leer esa porción de Escritura. Dejando un dedito ahí, quienes quieran venir conmigo a Isaías, al Antiguo Testamento, Jeremías, 61. Porque él leía este pasaje de Isaías. Acuérdense, nosotros hoy tenemos la gran ventaja de que sabemos dónde queda Isaías. En mi Biblia está en la página 953, en alguna otra Biblia está en otro lugar. En mi idioma yo la puedo leer, es fácil encontrarlo. En aquel entonces había que conocer el rollo para encontrar justo el lugar que hablaba de él. Él leyó lo siguiente, quiero leerlo con ustedes para que vean que él no lo leyó todo. Él leyó una parte nada más. ¿Se acuerdan lo que leímos? Van a ver que es muy parecido a lo que él leyó. En Isaías 61, en el versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Acuérdense que él acababa de ser bautizado y de haber estado con el diablo. El Señor Jesucristo dice además la palabra de Dios que en el bautismo de Juan, que el Espíritu descendió sobre él como paloma y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan?
Bueno, y acá dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y él terminó ahí. Pero quiero mostrarles que no termina ahí este versículo 2, que en aquel entonces no era versículo todavía. Y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Esta parte él no la leyó, porque él sabía la palabra de Dios y Dios, en su trabajo de Dios en el Señor Jesucristo, la hizo encajar. Entonces él entendió la palabra que él estudió, no porque se quedó sentado esperando que le venga revelación. Fue su actitud de estudiar la palabra, y en ese estudiar fue que nuestro querido Dios le añadió y le juntó todas las piezas de lo que para cualquier otro sería un rompecabezas. Este es todo el registro, pero él no lo leyó todo. Él supo cuándo detener su lectura. De regreso a Lucas 4, por favor. En el versículo 19 que dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se acuerdan que continuaba? Bueno, pues él no continuó. Enrollando el libro, dice el 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mis ojos hubiesen estado clavados en el Señor Jesucristo también. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué momento! Decime si vos no querés ver ese video, si estuviera disponible en el futuro. Pobre nuestro Dios, debe estar sacando todos los DVD diciendo, bueno, este lo guardo para este, aquel otro DVD para el otro. Dios quiera que Él guarde DVDs porque este es uno que yo quiero ver. Yo quiero ver esta película cuando Él se levantó y luego se sentó para leer y luego se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Dios, qué bárbaro. Él, el Señor Jesucristo, tenía el mismo respeto por la palabra de Dios que Él tenía por Dios, por su autor. Había estudiado las escrituras a tal punto que su padre pudo hacérselas encajar para que las entendiera de manera acabada, completa. Eso sigue haciendo nuestro Padre por quienes lo buscan. En su primera venida, Él vino a anunciar el año agradable del Señor. Luego vendrá con nosotros a anunciar la segunda parte de Isaías 61, capítulo 2. Vendrá con nosotros. La palabra Mesías proviene del vocablo hebreo, de un vocablo hebreo que es equivalente a la palabra Cristo, que proviene de un vocablo griego. Significa que Jesús fue ungido para ser el rey del reino venidero. Nuestro precioso Señor es el rey del futuro reino, y como todo rey tenía que conocer las Escrituras. Vamos a leer ahora en Deuteronomio capítulo 17, por favor, si pasan conmigo, Deuteronomio 17. Vamos a leer ahora esta porción del Antiguo Testamento, que fue una provisión de Dios dada a Moisés para cuando el pueblo pidiera rey. Dios, que es Dios, sabía que Él no quería rey para Israel, sino hasta que viniera el Señor Jesucristo, el que Él había prometido. No era el tiempo, la gente igual pidió rey en la época de Samuel, eso lo hemos estudiado en la clase El Reino de Dios. Pues bien, Dios, previendo, ya conociendo cómo es la gente, les dijo, ustedes me van a pedir rey, yo no lo voy a querer, pero ese rey tiene que hacer esto y aquello, que es lo que vamos a leer. Y lo hizo, dio estas provisiones para que el rey que ellos eligieran no se saliera de los carriles, es decir, no se saliera de sus carriles. Eso es, Deuteronomio 17, en el versículo 14, empezamos cuando dice,
cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Es decir, tenía que ser un ser humano como ellos. Se cumple en el caso del Señor Jesucristo, que es un ser humano como nosotros. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, muy bien. Dios no deseaba un rey, como les dije, sino hasta que viniera el momento de completar la promesa que él le hizo a Abraham. Pero Israel antes del tiempo pidió rey a Samuel y Dios se lo concedió. Para que este rey y los siguientes no se abusaran, Dios les dijo qué es lo que tenían que hacer. En estas instrucciones dadas para aquellos indeseados reyes, podemos aprender, no obstante, qué es lo que tenía que hacer un rey, que es a donde estamos apuntando. Como Jesucristo es un rey, entonces nos habla de lo que seguramente tuvo que hacer él. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Mirá qué atención que tenían que tener por la palabra de Dios, que tenían que anotarla. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él cuando tenga ganas, cuando ya termine todo su trabajo, al final del día, cuando haya venido de vacaciones, si no afecta a sus otros planes. Después de venir de jugar el golf, todos los días de su vida, todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. ¿Te das cuenta el interés que Dios tiene en su palabra? Y que los suyos, es más, aquellos que están en autoridad sobre las personas, como en este caso los reyes, hagan esto para no irse de mambo, para no irse de carril, para no descarrilarse. 20, mirá para qué más, para que no se eleve su corazón. ¡Wow! ¡Wow! ¿No querés que se eleve tu corazón? Este es el interés que tenés que tener por la palabra de Dios. En la medida que hagas estas cosas con este interés, con esta actitud, con este amor y obediencia por Dios y su palabra, será en la medida que tu corazón no se va a elevar sobre sus hermanos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento de vuelta a la palabra de Dios, ni para un lado ni para el otro, ni a diestra ni a siniestra. Que no se aparte de la palabra de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La simiente prometida, nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Esta lectura regular iba a prevenir que se volviera soberbio y actuara como si estuviera por encima del resto. Me refiero en cuanto al Rey, y el Señor Jesucristo, por supuesto, tuvo esta actitud de sumisión para su Padre Celestial y Él se consideró el siervo de todos nosotros. Para que el Rey no actuara como si estuviera por encima del resto, y también iba a prevenir que se apartara aún de la manera más insignificante de las palabras de la ley. Esto iba a asegurar el reinado para sí y sus descendientes por muchos años. Iba a haber un momento para que hubiera un rey, pero aún no era el tiempo para que lo hubiera. Pero estos principios de escritura, lectura, aplicación, aprendizaje y aplicación de la palabra de Dios tuvieron que ser muy importantes y relevantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Escritura, lectura, aprendizaje y aplicación. Las enseñanzas de Jesús no fueron aceptadas entre los líderes religiosos del judaísmo, pues ellos ya no estaban expectantes del Mesías.
Ellos querían un libertador político que los librara del yugo romano. Era todo lo que se le importaba. Tampoco se aferraban a la ley del Antiguo Testamento como lo hicieron sus predecesores. Para los fariseos, sus tradiciones eran más importantes que la palabra de Dios. Mateo capítulo 15. Mateo 15. Ellos elevaron cualquier cosa, en este caso sus tradiciones, por encima del conocimiento de las Escrituras. Entonces, con el transcurso del tiempo, de tanto practicar el error, simplemente se ubicaron tan lejos de la doctrina que proviene del estudio de las Escrituras, tal que el error se volvió la doctrina. ¿Entendiste? Te lo digo de nuevo. Ellos elevaron cualquier cosa por encima del conocimiento de las Escrituras. Entonces, con el transcurso del tiempo, de tanto practicar el error, simplemente se ubicaron tan lejos de la doctrina que proviene del estudio de las Escrituras, tal que el error se volvió la doctrina para ellos. Mateo 15, versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Ojo que no eran gente común, escribas y fariseos, gente que supuestamente se dedicaba a estudiar la ley, la palabra de Dios. De Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos no preguntaron, por ejemplo, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos de Dios? ¿Entendés? La preocupación de ellos no eran los mandamientos de Dios. Con el alejamiento de la palabra viene la práctica continua del error. No hay vuelta. Acuérdense, creo que fue en la enseñanza pasada que nosotros vimos, creo que era Jeremías 2:13, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, perdón, eso es Oseas, el que dice que cavaron para sí cisternas rotas. Ok, yo dije que cada vez que uno deja la palabra de Dios, inmediatamente se va a la ferretería a comprar una pala. Cuando dejas la palabra de Dios, siempre la suplantas con alguna cosa. Ellos dejaron la palabra de Dios y la suplantaron con sus tradiciones. Al cabo de un tiempo, las tradiciones fueron más importantes que la palabra. Dios siempre quiere que nosotros vayamos a la palabra. Si una persona, una situación, una cosa o lo que fuera te aleja de la palabra, entendelo bien. No viene de Dios. Y como hay dos dioses, uno con mayúscula y otro con minúscula, el único, el verdadero, te lleva a su palabra. El otro, con minúscula, el falso Dios, te lleva a cualquier lado menos a la palabra de Dios. Guarda con esto. 3. Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Mirá el interés de un grupo y el interés de nuestro Señor. El interés de nuestro Señor es que ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios. El de estos tipos que no se habían lavado las manos. Ojo, yo estoy totalmente a favor que la gente se lave las manos antes de comer. Ningún drama con eso. El tema es que centraron toda su doctrina en la parte exterior, en el lavado de las manos, no en el mandamiento de Dios. Ellos agarraron la pala. ¿Qué la pala? Agarraron una caterpillar de esa grandota y entraron a sacar de a 1 tonelada para hacer la cisterna. Porque Dios mandó diciendo en el 4, honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre, a la madre, muera, etcétera, etcétera. 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga, en fin, lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo, es que ellos agarraron una porción de escritura y hicieron lo siguiente: bueno, pero está todo bien, fierita, chabón, está todo bien. No está nada bien. Torcer la palabra, guiar a la gente, mal guiarla, sacarla fuera de la palabra de Dios no está nada bien. Está todo mal. Dice, ya no ha honrado a su padre, a su madre, dice el 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Llegó a ser más importante la tradición que la palabra de Dios. Damas y caballeros, ¿cuán más bajo podés caer?
Esto es el fondo del fondo, es decir, hay un fondo siempre, bueno, ¿sabes qué? El fondo tiene un fondo, es decir, es el recontrafondo. No podés irte más lejos. Cuando algo toma preeminencia, toma el lugar de la palabra. Acá es la tradición, pero lo que pongas en lugar de la palabra es lo mismo. Aquí Jesús ataca al centro mismo de la enfermedad. Ellos elevaron en este caso la tradición por encima de la sana doctrina, a tal punto que invalidaron el mandamiento de Dios. Entonces nuestro Señor le dijo lo que le tenía que decir sin anestesia, respaldando sus dichos con la escritura que él había aprendido. En el 7, amados hermanos, les dice. ¿Ves que no dice amados hermanos? Nunca buscó amigos nuestro Señor, no buscó enemigos. La gente se constituye enemigo cuando realmente es enemigo de la palabra de Dios. Pero tampoco buscas amigos, vos le das la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se la dio sin anestesia. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, lo lleva a la palabra. Les dice dónde habían pecado, dónde estaba anunciado lo que ellos estaban haciendo. ¿Ves? Lo lleva a la palabra, siempre la centralidad de la palabra en la vida del Señor Jesucristo. Cuando dijo 8, este pueblo de labios me honra, las manos hay que lavarse, ¿ves? Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. No importa que me honran vacíamente, vanamente, dice Dios, enseñando como doctrinas el error, mandamientos de hombres. ¿Ves que el error se transformó en doctrina? Es así de fácil. Muchas veces la línea es tan finita que el desavisado no se da cuenta. Por eso es importante ir a esta palabra. Cuando te dicen algo, corroborarlo con la palabra, como el Señor Jesucristo cuando le dijo hipócritas y lo llevó a Isaías. Vean, cada vez, dije cada vez que se produce un alejamiento de la doctrina, se comienza a enseñar mandamientos de hombres en lugar de la doctrina correcta de la palabra de Dios. Fíjate si será importante ganar conocimiento de la maravillosa palabra de Dios. Es nuestra única certeza que estaremos haciendo lo correcto delante de nuestro querido Dios, que merece todo nuestro respeto y estudio de sus escrituras. Todo lo que te aleje de estudiar la doctrina de la palabra de Dios no viene del autor de la palabra. Todo lo que exalte cualquier cosa por encima de conocer la palabra de Dios va en contra de los propósitos de Dios para nosotros. Si no fuera así, no hubiese dado instrucciones para los reyes, por ejemplo, que estudiaran diariamente las Escrituras. El Hijo de Dios va a la palabra de Dios con amor, con creencia y oración, porque Dios es quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, si es que cuenta con tu buena voluntad. La parte práctica de la palabra no viene sin el estudio previo de ella y sin el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Marcos capítulo 3, por favor. Uno al ver estos registros se da cuenta que el Señor Jesucristo confrontó situaciones similares a las nuestras. Como el Señor Jesucristo no fue una deidad, fue un hombre como nosotros, entonces, si Él pudo estudiar la palabra y responder de esa manera a las situaciones que Él confrontó, también podemos nosotros. Marcos 3, versículo 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjate vos, querían saber si atendía fuera del horario de atención al público o le iba a cobrar extra por hacerle la sanidad en un día que era incorrecto hacerle la sanidad. ¿Ves?
Como mucho habían leído la ley, pero no habían trabajado la ley con el autor de la ley para saber cuál era el corazón de la ley, el corazón de Dios en la ley. Además, la verdad, lo vamos a ver en un rato, no les interesaba nada. Un pito. 3. Entonces dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate y ponete en medio. Y les preguntó, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué? Gritaban a una voz, ¿no? ¿Qué dice? Muy bien, dice, callaban. ¿Sabés por qué se callaban? Porque no tenían respuesta. Cuando vos te alejás de la palabra, te alejás de las respuestas que provienen de la palabra. Es ahí cuando, ¿viste? Entras a acabar porque tenés que decir algo a tu público. 5. Entonces mirándolos alrededor con amor, alegre. No, estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Tiene que ser debido a la dureza del corazón que la gente se aleje de la palabra, estando tan disponible la palabra como está. Damas y caballeros, nosotros la podemos leer en nuestro propio idioma. Claro, intelectualmente algunos se entenderán más que otros. Bueno, es así, pero no todo es... La verdad no hay ningún secreto, la podés leer. Dios no hace discriminación de cerebros. Dios no dice, bueno, este no es ingeniero de la NASA, a este no le voy a enseñar nada de mi palabra. A ver, correte un costado, que yo estoy dedicado solamente a los doctores en filosofía y letras. Nuestro Dios no es así. Le da la palabra a cualquier persona, Si vos tenés una capacidad intelectual así y le crees a Dios, Dios te va a dar su palabra así. Si tu capacidad intelectual es así, Dios te va a llenar a vos, como lo llena el doctor en filosofía y letras. Va a depender, capaz que este tiene un intelecto así, pero no cree ni así de la palabra, no va a recibir la palabra. Y este otro que tiene un intelecto así chiquitito y realmente ama a Dios, quiere conocer su palabra, Dios satisface a esa persona, porque no tiene que ver con cuál sea tu intelecto, cuál sea tu inteligencia, tiene todo que ver cuál es tu intención, tu actitud, tu amor, tu interés por las verdades espirituales. Tiene todo que ver con eso. Entonces acá le dijo al hombre, extende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y los fariseos, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran no enemigos, eran recontra enemigos. Los fariseos eran hiper israelitas y los herodianos eran de Herodes, que les vino a sacar todo. Así que eran recontra enemigos. Tomaron consejo con los herodianos contra él para los dos bandos enemigos para destruirle. Se juntaron para callar la voz que representaba el corazón de Dios para la humanidad. Sanidad sin importar el día o la hora. Debieran estos dos grupos haberse juntado para estudiar las Escrituras y descubrir junto a Jehová el corazón de Él en su palabra, pero no, les pareció mejor atacar a Jesús. Sigue siendo así hoy día. Jesucristo sabía lo que era estudiar y luego enseñar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. A que todos saben dónde voy. No enseñaba primero y luego iba a las Escrituras y buscaba una pequeña porción de un versículo y lo elevaba sobre el resto de las porciones de Escritura. Hoy necesitamos estudiar con los mismos principios, el mismo coraje y amor, la palabra de Dios. Primero estudiamos la palabra con cuanta precisión nos sea posible. Como dije, hay algunos que no nos da tanto como a otros, pero tanto como te dé, querido, si vos querés, Dios te va a mostrar su palabra, pero para eso tenés que ir a su palabra, a esta, no a la que vos pensás que te tiene que revelar porque el Espíritu de Dios te viene como por fuego, entonces te dijo tales cosas que coincidentemente son en contra de lo que dice Dios en su palabra escrita. Hay tanta revelación acá, pero tanta revelación acá, que hasta que aprendas, hasta que tengas esta actitud de ir a la revelación para escrita y entender alguna cosa que otra, que estudies con esfuerzo, con dedicación, con amor, creencia y oración, ¿por qué tendría que darte más?
Segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 15 dice, sí, digo bien, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Un obrero es uno que hace una obra, ¿ves? Un pintor es uno que pinta, un carpintero es uno que carpinta, un serruchador es uno que serrucha, en fin, un obrero es uno que hace una obra, alguien que hace un trabajo, no es un tipo que se queda quieto. Es una persona que no tiene problema de transpirar la camiseta. Procuralo con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no tenés vergüenza de la obra que presentaste. Sos pintor y pintaste bien. Que usa bien la palabra ¿de qué? Claro, loco. La palabra no es el estándar de verdad. La palabra, verdad. ¿Entendés? Esta palabra, verdad. Es verdad. Entonces vos trabajás esta palabra. Por eso dice obrero. Y que usás bien, sin entrar en detalles en cuál sería una mejor traducción y qué sé yo, vamos a seguir usando usar bien. ¿Cómo vas a usar bien una palabra que no conoces bien? Uy, tenés razón. Voy a tener que agarrar los libros que no muerden. Es decir, voy a tener que agarrar el libro que no muerde. ¿Cómo vas a conocerla si no la estudiás? Tendremos la palabra en la medida que la usemos bien. Aquí la escritura es clarísima. La manera de no avergonzarse es obrar la obra de usar bien. Para eso vamos a la palabra y evitamos todo lo que no sea la palabra para no ser conducidos a la impiedad. Presten atención. Versículo 16 dice, mas evita. Habla de que seas obrero de la palabra de verdad, que la uses bien, mas evita. Las dos cosas te dice que hagas. Profanas y vanas palabrerías, porque van a conducir más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son y da dos ejemplos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Viste? Usaron la palabra de Dios, pero la usaron mal. Himeneo y Fileto. Diciendo que, mirá vos, la resurrección ya se efectuó, algo parecido a los corintios. Y trastornan la fe de algunos. Fíjate que cuando la gente habla fuera de la palabra de Dios, trastorna la fe de algunos. Pero no hay nada que te pueda trastornar si vos le decís, ok, te escuché. ¿Dónde está? Capítulo y versículo. ¿Ves? Si vos decís que esta es tu única norma de fe y práctica, y yo digo que esta es mi única norma de fe y práctica, entonces vayamos a la única norma de fe y práctica que ambos aceptamos como verdad y veamos ahí quién tiene razón. Veamos ahí juntos la palabra. En este caso, el desvío de la verdad era que enseñaban que la resurrección ya había ocurrido y eso perturbaba, como leímos, la fe de algunos. Pero igual sería el caso si hubiese sido otra porción de la Escritura que hubiesen usado mal. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. La palabra no engendra contiendas, las cuestiones necias e insensatas sí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios que estudió. Si no la estudiaste, ¿qué vas a enseñar? Sufrido, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 2. Al punto que estudiemos, o al grado que estudiemos la palabra de verdad y la usemos bien, será al punto o al grado que la aplicaremos. Una vez que la logramos, ahí perseveramos. Hechos 2. Hacia el final, en el versículo 42, dice, y perseveraban en la opinión de los apóstoles. ¿Viste? Qué bueno que sería eso, ¿no? Pero entonces viene un apóstol y piensa una cosa, y viene otro apóstol y piensa otra cosa, y viene otro apóstol y piensa otra cosa. Bueno,
pero ellos perseveraban en la doctrina, no en la opinión de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Primera cosa, la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Doctrina primero, comunión, comer juntos, orar juntos. ¿Entendés? Doctrina primero. Doctrina primero. Esta es la primera cosa en la que perseveraban, en la doctrina. Para poder preservar en la doctrina primero, tenés que conocer esa doctrina primero. Lo lamento, tenés que estudiar, tenés que conocer las Escrituras. A causa de todo lo que dice el versículo de arriba, se produjo todo lo que ahora vamos a leer aquí abajo en el 43. Y sobrevino respeto, dice temor, pero es respeto profundo. Y sobrevino respeto a toda persona. Fíjate vos, porque primero la doctrina, comunión, comían juntos y oraban juntos. Entonces sobrevino respeto a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo esto empezó con la doctrina. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían. 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios, que es el centro de nuestras vidas, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, no ellos, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero empezó con la doctrina. Así es. Por eso enseñamos tanto la palabra de Dios, por eso enseñamos a las personas que vayan a esta palabra de Dios y que descubran el verdadero corazón de nuestro Padre Celestial. ¿A vos te parece que Él te lo niega? A Él busca que lo busques. A Él le gusta que lo busquen. Y el que lo busca a nuestro Padre, encuentra a nuestro Padre. Siempre. Hechos capítulo 5. Todo comenzó con la doctrina. Hechos 5. Aquí está registrado que por la mano de los apóstoles estaban haciendo muchas señales y prodigios. Entonces se levantó el sumo sacerdote y los que estaban con él y encarcelaron a Pedro y a Juan. Es decir, los encarcelamos a ellos, como total la palabra no existe, ¿viste? Los encarcelamos a ellos y se acaba la palabra. Qué cancheros estos tipos. Un ángel de nuestro equipo los libertó a Pedro y a Juan. Fue y les dijo en el versículo 20, Hechos 5:20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Antes de ir y ponerse en pie en el templo y anunciar todas las palabras de esta vida, lo primero que tuvieron que hacer fue conocer las palabras de esta vida, ¿no? Es tan obvio, no necesita decirlo acá. ¿Qué palabras van a anunciar si no la estudiaron? Si no la procuraron, si no la amaron, si no se la pidieron al dueño de la palabra. Ellos estuvieron con el maestro más grande de la historia de la humanidad, el Señor de ellos y nuestro Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero igual tuvieron que estudiar las Escrituras, igual que lo tuvo que hacer su Señor, igual que lo tenemos que hacer nosotros. Segunda de Juan, capítulo 4. Ay, no es capítulo, es versículo. Ok, está bien. ¿Van a buscar segunda de Juan 4? Claro, eso, exactamente. Segunda de Juan en el 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. El regocijo, en realidad, estas son las palabras de Juan, o más bien es la dicción de Juan, pero es las palabras de la palabra de Dios. Dios le dijo: Juan, escribí esto. El regocijo es de Dios cuando nosotros andamos en la verdad. Y claro que entre nosotros, Juan incluido, también estaba contento, se regocijaba de que andaban en la verdad. Pero el regocijo es de Dios, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora,
No como escribiéndote un nuevo mandamiento, es decir, es ya viejo, lo que yo te voy a decir ya es viejo, no es nuevo. Te lo recuerdo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a otros. Y este es el amor. ¿A qué? Quiero saber cuál es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Y dale con los mandamientos, viejo. Seguimos llegando a la palabra. No podemos zafar de la palabra. Gracias a Dios, porque siempre tendremos la palabra. No es que siempre tenemos, sí, siempre tenemos, ninguna duda. Pero además siempre tendremos, porque la palabra de Dios dice de sí misma que no tiene fecha de vencimiento, que vive y permanece para siempre. 6. Y este es el amor. Quiero saberlo entonces, que andemos según sus mandamientos. El amor se evidencia andando en los mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El mandamiento es imprescindible primero para poderlo andar después. El mandamiento aquí es amarse unos a otros y el amor es andar según los mandamientos. Estudiar la palabra de Dios para conocerla y vivirla. Andar en amor totalmente asociado a andar en la verdad que aprendemos de la palabra de Dios. Tercera de Juan, versículo, si quieren, 3. Tercera de Juan 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. A ver, ¿cuál es? El oír que mis hijos andan en la verdad. Es Dios mismo diciéndolo por las palabras en la dicción de Juan. No nos equivoquemos, la epístola no es de Juan, es de Dios revelada a Juan para que nos llegue a nosotros. Entonces las palabras usadas son las palabras del vocabulario que haya tenido Juan, pero es la palabra de Dios. Dios no tiene mayor gozo que el oír que sus hijos anden en la verdad. ¿En qué verdad vas a andar si no la conoces? Primera de Juan, capítulo 3, esta vez sí, Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Aquí vamos de nuevo con la palabra de Dios. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo hacemos para hacer las cosas que son agradables a nuestro Padre? Conociendo la voluntad de nuestro Padre. 23. Y este es su mandamiento. ¡Wow! Este es su mandamiento. Quiero saber cuál es. ¿Qué manda? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En la medida que estudiemos bien la palabra de verdad, será la medida en la que conoceremos esa palabra de verdad y será también la medida en la que la usaremos bien en nuestras vidas. Lo digo de nuevo porque fue un trabalenguas para mí. En la medida que estudiemos bien la palabra de verdad, será la medida en la que conoceremos bien esa palabra y será también la medida en la que la usaremos bien en nuestras vidas. Entonces podemos vivir sin condenación en nuestro corazón. Según guardemos y vivamos la palabra, sabiendo que es Dios quien en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, entonces estaremos demostrando el poder de Dios que tenemos, no antes. Jesucristo no solo conoció la palabra, Él vivió la palabra, la vivió, la anduvo. Lo mismo los apóstoles en el primer siglo. Hemos visto que nuestros hermanos vivieron y permanecieron cuando vemos Hechos 2:42 y siguientes, y permanecieron en la doctrina y recibieron las grandes bendiciones de eso. Es imperioso que nosotros hagamos similarmente, que conozcamos la palabra, que vivamos la palabra y traigamos en manifestación el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por tremendas certezas que vienen provenientes directamente de tu palabra. Te agradezco por tu amor, por tu consideración, por haber
por haberte llegado a nosotros con una palabra tan simple, tan grandiosa, que puede mostrar tu tremendo corazón. Gracias por darnos tu palabra cada vez que nosotros vayamos a tu palabra. Te rogamos por eso. Queremos conocerte para poderte amar con profundidad, con mayor entendimiento cada día. Te agradezco que podamos compartir la grandeza de tu ser y la simpleza de tu palabra, que la podamos exaltar junto con tu nombre, que podamos estar agradecidos por el nombre que le diste a nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Justamente en el nombre de Él te agradezco. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias.